estamos usando ese contenido porque los tres conocemos la historia de cada uno de nosotros a la perfección. Entonces soy madre soltera, tengo una hija de 18 años, también ahora comparto este tipo de información con todos ustedes y también llegó esta información a mi vida, se podría decir en un momento donde yo creía que ya no había nada por hacer para mí, sino solamente estar en el modo sobrevivencia. No sé si ustedes ahí en la actualidad han pasado, si han visto o han llegado a un modo solamente estar, oye, no me queda más que hacer que solamente seguir trabajando o modo sobrevivir porque no queda de otra. No sé si ahí ustedes en el Zoom pueden ir escribiendo, ¿no? Dejando sus mensajes también y decir, sí, yo me identifico con eso, lo he pasado, lo he vivido, sería bueno que también nos dejen ahí sus comentarios para nosotros también ir viendo. Entonces soy madre soltera, tengo una hija de 18 años, como les decía, trabajé en el rubro de farmacia, soy enfermera de profesión también, pero como les digo, llegó un momento donde realmente pues ya sentía que mi vida no tenía sentido más que solamente tenía que sacar una hija adelante, donde solamente también dije, no queda de otra, mis sueños hasta el día de hoy no se han cumplido y justamente, ¿por qué? Porque hemos aprendido a vivir, como se dice, para otros, ayudando a otros y dejando lo más importante que es nuestra vida atrás, o nuestros sueños o las cosas que hemos querido, buscando siempre en la parte externa, en una profesión, en un trabajo, en lograr lo que en teoría nos dijeron que tenemos que lograr, pero cuando has ido logrando eso en el camino, pues te has dado cuenta que al final no te hacía feliz. Cuando realmente el camino, el lugar donde tenía que buscar, al escuchar la información que empecé a recibir en mi vida, pues me di cuenta que donde tenía que buscar era dentro de mí. Entonces desde ese momento pues entendí que habían muchas heridas dentro de mi persona, que había muchas cosas por hacer y decir pues que hoy en día pues mi vida desde esa fecha para hoy pues definitivamente no es la misma en todas las áreas, porque yo llegué a un punto de estar mal de salud, estar de repente pasando retos en el tema de relaciones muy mal, en el tema económico, o sea, realmente toda mi vida se estaba pues de repente basando en vivir pues solamente modo sobrevivencia, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes también les ha pasado eso. Y bueno, para ir de repente no cansándoles un poco con mi historia, voy a dar pase también para que vayan conociendo un poquito, yo creo, una partecita de los que les acabo de decir es de lo que es mi vida, pero ahí vamos a ir compartiendo también un poquito más de mi historia. De todos nosotros. De todos nosotros. Gracias, Lisette. Y bueno, eso es un poco el origen de cómo se genera esto, ¿no? De hecho, Lisette no lo dijo, pero todo esto se originó a partir de que ella comenzó en este camino del desarrollo personal. Yo recuerdo que hace 5 años, más o menos, un poco más, ella me prestó un libro. Ella me prestó un libro que se llama El poder está dentro de ti. No, usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Y ese libro, la verdad es que para mí fue un antes y un después, una transformación total, porque me hizo comprender muchas cosas, ¿no? Que vivía en modo queja, que vivía siempre pensando que todo estaba perdido, siempre quejándome del mundo, siempre en modo apático, ¿no? O pensando que todo es injusto, que por qué la vida me trata así. Y gracias a ese libro que Lisette ya había leído y de que ella ya había entrado en un camino de despertar de conciencia, es que yo tomo la decisión también de comenzar en este hermoso mundo. Y luego vino Daniel, que se sumó a la causa y también se sumó a la causa producto, obviamente, de lindas experiencias que la vida le puso como aprendizaje, ¿no? Como dice Daniel en la descripción de nuestras redes sociales, Daniel es la calma, ¿no? Esa cuota de paz. A veces tanta paz que nos estresa a Lisette y a mí, porque ya es demasiado pacífico y demasiado paciente con las cosas. Sin embargo, todo esto también vino a partir de experiencias vividas
que lo marcaron de alguna forma y que lo hicieron darse cuenta de que ir contra la vida, contra el mundo, quejándonos de todo, pues no era la solución, ¿no? Entonces, antes de pasar con Daniel, ya saben, quienes están en la cuenta de TikTok, ya saben lo que tienen que hacer, compartan mucho esta transmisión, déjennos ahí sus preguntas también, porque ahorita comenzamos a responder también las preguntas que nos han enviado por el formulario que les enviamos a los chicos de la comunidad, y también las preguntas que ustedes vayan haciendo. Daniel, cuéntanos parte de ti. ¿Por qué tomaste la decisión de comenzar este camino de amor, de conciencia, de autoconocimiento? Como diría mi maestro, del que más escucho, ¿no? El sufrimiento es lo que nos lleva a nosotros a buscar una nueva información. Y parece muchas veces cruel verlo desde ese punto, pero la vida en su sabiduría siempre nos muestra experiencias que nosotros necesitamos vivir para, a partir de ahí, dar pie a información distinta. Entonces, yo crecí formado con cierta información netamente en el área de relaciones, en el tema del amor, de parejas. Ok. Ponlo en tu... A ver. Entonces, a partir de todo lo que yo aprendí en el tema de relaciones, en amor, pareja, ¿no? Muy romántico, con mucha película de Hollywood, y todo eso me enfrascó en una idea, en una ideología del amor romántico, y a partir de ahí pues yo empecé mi vida adulta enfocada en buscar ese tipo de amor, ese amor mágico. Y la vida me fue dando muchos golpes de realidad al darme cuenta de que las cosas muchas veces no era así, ¿no? Frases típicas como que celar es amor, soportar todo por amor, o que el amor lo puede todo, fueron frases que a mí se me marcaron mucho, y que a raíz de eso pues yo en las distintas relaciones que tenía pues siempre era la persona como que aguantaba, soportaba y no buscaba ese amor en mí, sino siempre en una persona externa. Entonces, a partir de todo ese proceso que yo viví, la vida me fue poniendo distintos retos, por así decirlo, que al final me llevaron a un nivel de sufrimiento muy profundo, ¿no? Y así, como comenta Wilson, Lisey llegó con esta información, yo justamente en una etapa muy agobiante de mi vida, donde no entendía por qué vivía ciertas circunstancias, ciertas experiencias en cuestión de relaciones, ¿no? Ya con un hijo pequeño de 1 año, seguía con todos estos conflictos que eran principalmente mentales, y a partir de ahí esta información que llegó a través de Lisey, a través de Wilson, que me fueron compartiendo, pues hizo que yo pueda ir abriendo mi mente a una nueva información. Y a partir de ahí pues empezar un proceso de transformación, de ir hacia adentro, de ir conociéndome más, pues a raíz de todo lo que yo estaba descubriendo como nuevo. ¿Y a qué voy con todo esto, no? Que nosotros en toda nuestra vida, así como todos los que están acá presentes, tanto en el Zoom como en TikTok, es que nosotros hemos vivido distintas circunstancias en nuestra vida, muchas experiencias, que muchas veces nosotros podemos considerarlas malas o buenas, pero al final todas estas experiencias nos han llevado a algo, y es estar aquí, ahora, buscando información distinta que te pueda ayudar a ya no sentir esas incomodidades que te están afectando. Y así es como parte el camino y el proceso de cada persona. Y así es como iniciamos nosotros, ya casi 6 años en este mundo, y así es como tanto tú o cualquier persona siempre va a iniciar en ese proceso. Y por eso es que nosotros, a raíz de todo lo que hemos vivido, juntando todas nuestras experiencias y desde la verificación de información, porque hemos verificado esta información primero en nosotros, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, obteniendo mejores resultados a nivel de relaciones, a nivel de familia, a nivel de hijos, a nivel económico, pues a partir de ahí decidimos empezar en este proyecto que es compartir ya toda esta información con toda aquella persona que conecte con lo que estamos hablando en las redes sociales. Y qué bonito que hayan conectado muchos, que muchas personas se hayan unido a esta comunidad y que siempre pueden contar con nosotros para seguir en este camino, en este proceso, ¿no?
qué bueno saber, primero, que hay muchas personas con el mismo hambre de aprender que nosotros, ¿no? Y eso a nosotros nos anima mucho a seguir adelante. Por ejemplo, Mari Carmen dice, esto es justo lo que necesito. Por ahí está Naomi, también dice hola. ¿Quién más? Está Maggi, Lau. Y también hay muchos participantes en el Zoom. Así que bienvenidos todos, chicos y chicas. Gracias por estar acá. Como pueden ver, tanto Daniel como Lisette, no es que de pronto llevaron un curso, una certificación y eso de pronto los hizo decidir comenzar a compartir esta información, sino que por el contrario, los golpes de la vida, las vicisitudes, las experiencias que tuvieron que pasar, cada uno en su área, fue lo que los llevó a preguntarse si hay algo más. Y esas preguntas los hizo descubrir que efectivamente, ¿no? Efectivamente había un más allá de que solamente la vida monótona, rutinaria, desgastante que tenían. Y eso es lo mismo que me pasó a mí. Así que me presento, mi nombre es Wilson Amambal. Ahí está, voy a saludar también a Lee, a Lucero, que están en TikTok. Y bueno, yo comencé esto básicamente por saturación. Desde muy chico me preguntaba qué más puede haber en la vida que solamente trabajar, tener hijos, casarse y sobrevivir. Entonces era algo que no me gustaba y fiel al sistema lo cumplí. Trabajé duro, estudié, me casé, tuve un hijo. Sin embargo, a pesar de que estaba cumpliendo con los patrones que la vida decía que tenía que cumplir, no terminaba de sentirme satisfecho. Al contrario, cada vez me sentía más triste, cada vez me sentía más solo, cada vez sufría más. Y eso hacía que yo, en vez de estar más cómodo con mi vida, al contrario, iba quejándome más. Entonces eso me llevó a mí a ni siquiera buscar, sino que más bien a encontrar información que me transformó la vida. De hecho, para mí, hablar de amor propio era algo que se me hacía totalmente extraño. No sabía qué cosa era eso, no sabía qué significaba. Asumía de que todos nos amamos y que pues era lógico, ¿no? ¿Quién en su sano juicio no se va a amar? Sin embargo, cuando me di cuenta de que yo no me amaba y que producto de ese desamor había traído experiencias dolorosas, relaciones dolorosas, conflictos en mi vida, sufrimiento constante, entonces eso me permitió dar un primer paso, que es hacerme responsable. Luego de hacerme responsable, pasé al compromiso conmigo mismo y decir, ok, si yo soy el responsable, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Quién va a hacer que esto cambie? Entonces, asumí el compromiso de que quien iba a hacer que esto cambie era yo. Y bueno, dentro de las cosas que la vida me permitió como aprendizajes, pues están quiebras económicas, una relación destruida, conflictos con mi hijo, entre muchas otras situaciones que de verdad me tenían saturado por completo. Y eso es lo que a nosotros, tanto a Lisette, a Daniel y a mí, nos hacen de pronto decir, ¿por qué no compartimos este mensaje? Este proyecto nació hace 4 años más o menos. Y lo comenzamos con Lisette. Daniel se unió a nosotros hace un poco más de 2 años ya, también a compartir esta información con cursos, con talleres. Y hoy por hoy lo que nos está mostrando la vida es que hicimos lo correcto. Nos está diciendo la vida es que esto que tú pasaste, tienes que compartirlo. Esto que tú viviste, tienes que mostrarlo también a otras personas, porque hay muchas personas que están viviendo, igual que tú, una experiencia que debe de ser sanada, que debe ser transmutada, que debe ser comprendida. Entonces, por eso es que decidimos formar este programa, que antes fue un club de lectura, que luego fue un club de meditación, luego fue un programa de 21 días y ahora pues se ha diversificado en las redes sociales. Primero era con amigos, luego era con alumnos de nuestra comunidad y ahora pues se ha diversificado, ¿no? Gracias a las redes sociales hemos podido llegar a millones de personas. Y bueno,
eso es lo primero que queríamos que sepan, ¿no? Para quienes están por primera vez conectándose con nosotros, gracias. Y nosotros somos, igual que ustedes, personas que, producto de sus experiencias, están compartiendo un mensaje que los ayudó a sanar, ¿sí? Lisette, Daniel y yo vamos a seguir compartiendo esta información a través de redes sociales, no con la intención de presumir que sabemos, sino más bien con la sana intención de compartir lo que nos ha funcionado. Y como ya dijo Daniel, después de verificarlo, pues quizá también a ustedes les funcione. Así que, dicho eso, ahora sí, lo que sigue es responder preguntas. Nos dejaron preguntas primero en nuestra comunidad. Los chicos que están en nuestra comunidad nos han dejado preguntas. Y bueno, vamos a ir respondiendo esas preguntas y luego también vamos a responder las preguntas que surjan tanto en la transmisión en vivo en TikTok como en la clase en Zoom. Ya veo que también en el Zoom han dejado varias preguntas, así que vamos a ir leyendo también esas preguntas para que las podamos responder, ¿sí? Así que, muy bien, vamos a ver, y tengo una primera pregunta por acá. No voy a leer los nombres, ¿sí? Solamente voy a leer la pregunta, ya quien hizo la pregunta sabrá de quién es. Y la primera pregunta es: ¿por qué me cuesta dejar ir a mi pareja? Estamos ante un claro caso de dependencia emocional, ¿no es cierto? Nos faltó decir algo, ¿no? Ahí en nuestras descripciones habrán podido notar no llamemos título, pero digamos que es en lo que más nos hemos especializado en este tiempo, ¿no? Yo tuve como sueño siempre ser un comunicador. De hecho, acá en Controles está mi mejor amigo, que era con el que teníamos el sueño hace mucho tiempo, y él es el que nos ha ayudado a montar todo este escenario. Y luego está Lisette, que también es mi mejor amiga de esa época, y ella, la vida le permitió convertirse en una persona que, gracias a lo aprendido, ahora es experta en temas de amor propio y ayuda a mujeres en este sentido. Y Daniel, gracias a sus experiencias, que también ya lo va a contar seguramente, él ahora crea contenido como terapeuta de parejas. Entonces yo creo que esta primera pregunta, la mayoría de preguntas van por ahí, pero yo creo que Daniel va a ser el primero en responder esto, y luego Lisette seguramente también va a complementar con algo. Entonces, Daniel, ¿por qué a una persona le cuesta tanto dejar ir a su pareja? Esa es una buena pregunta, y es bastante común, y en esos aspectos hay que analizar varios puntos, ¿no? Primero, entender que el dejar ir muchas veces se piensa que es ya no pensar en esa persona para nada, y desde ahí pues ya estamos, por así decirlo, cometiendo un error. Nuestra mente va a seguir recordando cosas, va a seguir recordando situaciones, a personas que han sido parte de nuestra vida. Y no se trata de, al estilo de, no sé, pues la película de Hombres de Negro, en donde con un flash te borraban todo el cerebro. No se trata de eso, sino el dejar ir se trata de llevarlo más allá. Se trata de comprender que todo lo que se vivió con esa persona tuvo un propósito, y lo que se tiene que rescatar de ahí pues es el aprendizaje. A partir de la comprensión que tú puedas tener de todo lo que has vivido, de todas las experiencias, y entender que esa situación fue perfecta, fue necesaria para tu propio proceso, a partir de ahí puedes recordar a esa persona ya desde otro enfoque. El tema es que muchas veces nosotros nos quedamos en todo lo malo, todo lo feo, y eso hace que nosotros pues vivamos en constante sufrimiento, para seguir en ese afán de que nuestra mente está pendiente de esa persona en el sufrimiento, ¿okay? Entonces, primero, entender eso, ¿no? Entender que de nuestra mente no se va a borrar esa persona ni lo que hemos vivido, sino que llevemos nuestra comprensión más allá para poder entender que lo que vivimos ahí siempre tuvo un aprendizaje. Y después habría que analizar, pues, por qué nos cuesta tanto eso, o sea, qué tanto poder le hemos dado a esa persona, porque recuerden que nosotros siempre en las relaciones de algún modo estamos buscando algo. Muchas veces es seguridad, muchas veces es afecto, muchas veces es ese amor, esa tranquilidad, esa paz, vacíos emocionales que
a lo largo de nuestra vida no hemos sabido llenar nosotros mismos. Entonces, si nosotros hemos ido en busca de una pareja desde esa necesidad, obviamente cuando la pareja pues termina esa relación, todos esos vacíos que de algún modo lo sentíamos que esa persona era la que llenaba, vamos a seguir apegados ahí porque vamos a seguir pensando que si esa persona no los llena, entonces nosotros nos vamos a sentir insatisfechos. Entonces, si comprendemos esos dos aspectos, primero, entender que la persona vino a nosotros para un aprendizaje, y después entender que todo lo que nosotros estábamos buscando, queríamos recibir de esa persona, es algo que nosotros también podemos darnos. Entonces, desde ahí, la comprensión y el dejar ir va a fluir mucho más práctico. Dice, coméntanos. No tengo abierto. A ver. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Vuelve a repetir, Wilson. ¿Por qué cuesta dejar ir a la pareja? Cuesta, bueno, primero porque sientes pues esa amenaza de... Ay, ya te pregunto. Esa amenaza de que si dejas ir a esa persona, pues vas a bueno, hablo desde mi punto de vista, desde lo que me ha tocado vivir en toda mi experiencia de vida, que vengo hasta hoy, se puede decir que cuesta dejar ir lo que en teoría primero tú has ido buscando en una relación de pareja, y acá entra a tallar un poquito lo que venimos hablando, se puede decir en los videos que hemos compartido, de acuerdo a las heridas que uno viene teniendo, se puede decir, es de que esa relación, más allá que tú has buscado de repente una pareja, lo que has buscado es tener ese afecto que quizás no lo tuviste. Pero como es una pareja la que en teoría en ocasiones ha sido la que te ha mostrado esa muestra de afecto, ese poco cariño, aunque todo el resto sea pues definitivamente todo lo contrario, pero tú te sientes amenazada, tú te sientes, si yo dejo ir a esta persona quizás nadie ya me va a dar ese poco cariño que yo recibo. No sé si me dejo entender, yo lo veo desde ese punto. Y creo que es uno de los factores también por lo cual nos cuesta dejar ir una persona o dejar ir una relación, ¿no? Porque nos sentimos muy amenazados y quizás pues también no volvamos en el camino a volver a encontrar ese poco o casi nada muestra de afecto que hemos recibido en esta relación. Y también pues porque quizás otro punto que también yo he ido trabajando en el camino es las creencias, ¿no? Las creencias de que de repente si ya dejas una relación o terminas o dejas ir esta relación nuevamente, dices, ¿no? O cruza por tu mente, oye, si yo dejo ir esta relación quizás en el futuro, vuelta nuevamente, voy a encontrar a otra persona. ¿Y qué va a decir la sociedad de mí, ¿no? De que termino una relación, seguro luego voy a empezar otra. Entonces hay también suma de creencias que la sociedad o que hemos escuchado en el camino que nos puedan también limitar o impedir que tomemos y que nos cueste soltar una relación o más allá de todo lo que estemos pasando. Otra de las creencias que escuché también mucho en el camino es que de repente, ¿no? Las chicas o las personas, de repente las mujeres hemos tenido mucho la creencia que con la primera persona que estás, escuchaba mucho esa creencia, es la primera persona, es la única con la persona que te tienes que quedar para toda la vida, más allá de todo lo que estés viviendo, y quizás muchas en el camino se han visto de repente identificadas en ese proceso. Entonces se suma la parte de las heridas emocionales que venimos cargando, también se le suma la parte de las creencias, y creo que de ahí es algo muy puntual donde nos cuesta poder dejar ir una relación. Exactamente, tiene mucha relación con todo lo que menciona Lisette, y ahí decía una pregunta para complementar en el Zoom, decía, ¿por qué cuesta dejar a una pareja incluso cuando te trata mal? Y ahí estamos hablando de justamente un
un tema de muy bajo amor propio, ¿no? El dependiente emocional que está muy ligado a la herida del abandono, prefiere sufrir un maltrato, que puede ser una palabra fuerte, que puede ser de repente incluso un maltrato físico, un maltrato psicológico. Prefiere eso a la idea de sentirse abandonado, de sentirse solo. ¿Por qué? Porque ese poquito de amor que recibe, entre comillas, ¿no? Ya sea en los momentos que la pasan bien, en el momento romántico, ¿no? Valoran mucho esos pequeños momentos, más incluso que los momentos de sufrimiento, de dolor, de caos en su vida, ¿no? Y tiene mucho que ver con el poco afecto que se tuvo en su momento. Entonces hay que cuidar mucho de que seamos nosotros los protagonistas, que nos demos el amor suficiente que a veces esperamos en los demás. Entonces, si estás pasando por eso, de que a pesar de que ves maltrato, de que ves dolor dentro de tu relación y sigues estando allí, pregúntate qué me está dando esta persona o qué creo que me está dando esta persona que hace que se me haga tan difícil alejarme. Y ahí tú te vas a dar cuenta de que las respuestas pueden ser: me está dando seguridad, me está dando atención, me está dando una economía estable, o me da estatus, que puede ser un estatus tan simple como, por ejemplo, pues estoy casada, y si es que yo me separo, pues voy a ser una mujer divorciada o una mujer sola. Entonces eso me quita el estatus de señora a un estatus de separada, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos solamente por eso, en vez de valorar más nuestro estado emocional y nuestro amor propio, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta tiene mucha relación con esto. Sin embargo, en este caso dice: tengo una relación a distancia desde hace 2 años. La persona con la que estoy me fue infiel. Conversamos, la perdoné y lo arreglamos. Sin embargo, siento que su trato es muy distante y que además ella me había comentado que un 90% de su interés lo ocupa su hija y el 10% yo. Le dije para terminar, sin embargo me dijo que sí iba a volver ahora en octubre, que le espere, que sí era importante para ella. A ver, digamos que tiene relación, pero vamos a enfocarnos en un pequeño detalle, ¿no? La típica frase: antes mujer antes madre que mujer, ¿no? Y en este caso, pues ella dice que le ha dicho de que el 90% de atención lo tiene su hija y el 10% lo tiene él. Si bien es cierto, cualquiera de nosotros podría coincidir en que efectivamente los hijos tienen que tener una atención especial, incluso frente a una relación de pareja. Sin embargo, ¿no les parece de que no se trata del 90% mi hija, el 10% tú, sino que el 100% de atención como madre se lo tienes que dar a tu hija y el 100% de atención como pareja se lo tienes que dar a tu pareja? Porque ¿por qué dividir, no, tu amor entre 2 personas o entre 2 áreas de tu vida si se supone que pueden ser ambos protagonistas en tu vida, cada uno en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Claro, es que ahí también entra un tema de pensar que el amor es finito, ¿no? Se cree de que el amor, pues, es como que un pedazo de torta, por así decirlo, ¿no? Ponemos como ejemplo. Entonces, pensamos que el amor es un pedazo de torta, entonces ya, divido este pedazo de torta, un poquito de amor para mi pareja, otro poco para mis hijos, otro, no sé, pues para mis padres, y pensamos que ya se va a acabar, ¿no? Ya no podemos repartir más amor, cuando en realidad el amor es inmenso, el amor como verbo, el amor como valor es algo inmenso. Entonces nosotros no tenemos por qué limitar nuestra capacidad de amar en todas las áreas de nuestra vida. Simplemente tenemos que buscar un equilibrio entre una parte, pues la pareja, otra parte de mis hijos, pero ambos son importantes y en ambos nosotros tenemos que tener un equilibrio, tenemos que dar ese amor. ¿Okay? Lo otro son tiempos, ¿no? Los otros, de repente, a lo que se refiere más a esta persona también puede ser un tema de tiempo, ¿no? De repente, obviamente, si tienes un hijo, pues te va a demandar mucho mayor tiempo, ¿no? De las actividades, si es que estudie y todo eso. Entonces, ahí ya es un tema de tiempo.
de qué tanto tiempo tú compartes con tu hijo y cuánto tiempo vas a disponer para poder compartir con una pareja. Pero eso ya se lleva pues simplemente con una conversación, con acuerdos. Pero el amor como tal es infinito. Entonces nosotros podemos amar infinitamente a todas las personas por igual, desde la aceptación, desde el respeto, desde el compartir. ¿Okay? Entonces, si es que nos cerramos al amor finito, siempre vamos a estar con esta idea, ¿no? Y en este caso, pues tendría que analizar esta persona sobre cuál es su idea de amor que tiene, ¿no? Y de repente va más, como digo, por el tema de qué tanto tiempo tiene para poder compartir en pareja. Y al final, solamente con una buena conversación, con acuerdos claros, pues se puede llevar una relación muy bonita, muy amena, teniendo claro todos los aspectos, ¿no?, principales. Sí, y yendo también a la pregunta a lo que nos cuenta, ¿no?, esta persona es saber esto, cómo se puede decir, desde qué punto lo está tomando, ¿no? Si le afecta el que no sea como que cariñoso, o ya que no sea atenta con la persona, sino el mensaje que le deja, que 90% es para su hija y el 10% para ella, a pesar de que le ha sido, como menciona, ¿no?, infiel. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le molesta más? ¿Cuál de esos puntos? Y entra a tallar otra cosa muy importante, ¿no? Que la persona puede haber perdonado ciertas cosas, pero ya entra en una situación donde primero no está confiando, y segundo que está buscando también seguir encontrando quizás ese amor en la persona, ¿no? Donde realmente el amor que debemos buscar es en uno mismo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque estamos tan vacíos emocionales, no nos enseñaron a amarnos, no nos enseñaron a ponernos nosotros como prioridad. Y en esta parte, ¿no?, donde la persona le responde pues el 90% madre, y es que eso nos han repetido mucho, que tenemos que ser primero madres que mujer, y no tiene, como ya lo mencionaba Wilson también así, precisamente no tiene que ser de esa manera, porque tú no vas a amar a tu hijo dejando de amar a tu pareja, ¿no? Si bien es cierto, como ya lo mencionaba también Daniel, el tema de los acuerdos que se tienen que haber entre pareja, pero para eso es importante, ¿no?, que nosotras las mujeres realmente veamos, y voy al punto que opinamos de esa manera, porque nos sentimos amenazados mucho, y entro nuevamente a tallar por el tema de las creencias. Si bien es cierto, yo hace unos años atrás, yo me separé cuando tenía a mi hija 5 años, y de ese momento dije, no me vuelvo a comprometer nunca más. Primero, yo creía no, porque venía a mi mente de creer solamente que los hombres son malos, ¿no?, que por lo que me tocó vivir. Sin embargo, dije, no me vuelvo a comprometer, pero no por el hecho de no querer tener una pareja, sino que por el miedo a lo que vuelva a vivir en el camino, pero también por aquellas creencias, ¿no?, de lo que mencioné hace un momento, el de decir, pues, si ya eres ya te separaste, entonces ¿cómo vas a de repente poder tener otra persona en tu vida? Y cómo a tu hijo o a tu hija le vas a poner de repente otra persona. Entonces, tanto eso de repente puede ir en esta persona teniendo muchos conflictos, y que de esa manera, pues yo creo que una relación no se tiene que dividir ni entre el amor de hijo ni el amor de pareja, ¿no?, sino que tiene que ser dar tu 100 por el amor por tus hijos y el 100% para el amor de tus padres, de tu pareja, pero hacer siempre con conversaciones. Y vuelvo a recomendarte, ¿no?, con todo el amor, a que busques en ti, a que empieces a darte ese amor que de repente estás buscando en esta persona, que realmente lo tienes dentro de ti. Muy bien, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a responder las preguntas de la reunión. A ver si ponemos en pantalla las preguntas. Vamos hasta arriba, a ver, para leer las preguntas y saludar a quienes nos han escrito. Creo que ya por ahí está. A ver. Hola, Aida, Walter, Isabel, Jacqueline, Violeta, Inés,
Lami, ahí está. Jacqueline tiene una pregunta, dice: es muy difícil, estoy pasando por lo mismo, me separé del padre de mis hijos, ya tengo 3 años y estoy recién empezando a soltar muchas emociones que no me estaban haciendo bien. Es más, lidiar con un padre que no aporta ni emocionalmente ni económicamente. Soy mami de 2 hermosos hijos de 15 y de 10 años. Y vi por TikTok y me identifiqué muchísimo. Un caso por demás común, ¿no? De padres que se separan, de hijos que no vuelven a ver a papá, de la ausencia paterna, tanto económica como emocional. Hoy justamente grabamos un video, ¿no? Donde se habla de eso, creo que ya está en redes, en donde hablamos de que no, a veces creemos de que la parte económica es lo que más importa y incluso es lo que afecta. Incluso se comienzan batallas legales en pos de conseguirlo, el derecho de mis hijos, ¿no? La parte financiera. Sin embargo, muchas veces la parte que más duele es la parte emocional, como decía en el video. Mirarle los ojitos a tu hijo, no tú como mamá, Jacqueline, y ver que en ellos está efectivamente la necesidad de ver una figura paterna y desde la impotencia darte cuenta de que tú no puedes suplir eso, porque si no hay un interés de parte de papá, pues tú no puedes hacer más, no puedes obligarlo a estar presente física ni emocionalmente. Entonces, esto es un momento duro que pasan las mamás. Son muy valientes para afrontarlo. Lisette ha tenido que vivir esa parte de su vida. Yo he hablado mucho con ella hace muchos años cuando me decía, pues, pero mi hija espera que su papá vaya a la actuación y no va, a excusa del trabajo y tal, ¿no? Que quizás sea cierto, ¿no? Sin embargo, como respondía también yo un comentario ahora en redes, no necesariamente es una falta de tiempo, sino es falta de prioridades, ¿no? Si tu hijo no es tu prioridad, entonces no te vas a hacer el tiempo necesario para que pases con él. Entonces, Jacqueline, felicitaciones por estar ahí dando lo mejor de ti, dando lo mejor para tus hijos. Ya estás grandes, 15, 10 años, tú no les vas a tener que contar nada de lo que están viviendo porque ellos, estoy seguro, que lo saben, que lo sienten y que lo identifican. Así que felicitaciones, Jacqueline. En controles, mándale un aplauso, hermano, a Jacqueline. Un aplauso para Jacqueline. Ahí están, ustedes nos están escuchando, nosotros no, pero ustedes sí están escuchando los aplausos. Y un gritito también ahí si se puede. Jacqueline, felicitaciones para ti. Muy bien, continuamos con las preguntas. Diana dice buenas noches. Aida, se escucha muy bajo. Uy, de repente en ese momento. Controles, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien, no? Bien, Toñito, gracias. Dice Diana, hola, ¿por qué es difícil dejar ir a tu pareja? Ya lo respondimos. ¿Qué aprendizaje puede tener una persona narcisista? Una persona narcisista es una persona que combina egocentrismo con maltrato, se podría decir. Un narcisista es una persona que solamente piensa en sí mismo, que solamente se pone como protagonista y que no importa lo que pase delante de él, siempre va a atropellarlo con la intención de salirse con la suya, se podría decir. Digamos que es un caso extremo, ya no. Incluso el narcisista puede no usar la violencia, sino que usa más bien la manipulación con tal de salirse con la suya. ¿Qué aprendizaje se puede obtener? El aprendizaje más grande en todos los casos es que estoy buscando yo en este lugar. ¿Qué me está mostrando esta persona de mí? Si yo lo tomo, por ejemplo, vivo un narcisista y me muero de miedo de lo que podría pasar, bueno, la vida te está mostrando miedo. Te está dando la oportunidad de que veas de que tú tienes miedo acumulado en ti y que hay que sanarlo con terapia. Si tú lo que ves es rabia y sí, esta persona y voy a hacer lo mismo con él, bueno, hay rabia contenida, hay que expresarla, hay que sacarla. Entonces, y Lisette hizo una pregunta muy importante hace rato. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues ahí? Daniel también lo dijo. Entonces pregúntate, ok, si yo ya identifiqué que esta persona es un narcisista, que con esta persona no estoy feliz, que con esta persona no estoy en paz, entonces puede ser que tu niña esté cubriendo ese episodio de narcisismo en tu vida con un poquito de atención, ¿no? Y ese poquito de atención basta para cubrir todo lo que esta persona hace. Dice Walter, ¿aprendes a reconocer tus patrones y conductas? Sí.
¿En qué me sirve? Dice, ahí estuvieron conversando los chicos. ¿En qué me sirve reconocer los patrones de esa persona para que no vuelvas a vincularte con esa clase de personas? Su experiencia mejor devastada. No me puedo vincular ya con nadie. Bueno, ahí está el aprendizaje, ¿no? Vivió con un narcisista, se separó, reconoce o identifica el comportamiento de un narcisista y ahora le da miedo volver a comenzar una relación. Eso pasa y eso te lo va a poder responder Daniel y Lisette mejor. Lisette ya lo dijo, ¿no? Por el temor de, no, yo ya viví una relación complicada, yo ya sufrí, yo no me voy a volver a topar con un hombre así de malo. Entonces te queda el miedo y te cierras a la oportunidad de volver a experimentar una relación por miedo a lo que podría pasar. Entonces estamos ante un caso más bien de vivir en ansiedad, ¿no? En el qué puede pasar en el futuro y si esta persona es igual y no estamos confiando en la vida. Tú tienes que saber de que esta persona te mostró tus heridas. Entonces, si esta persona te mostró tus heridas, hay que sanar esas heridas y volver a comenzar. Porque siempre va a haber una nueva oportunidad si tú te das la oportunidad, ¿sí? Voy a leer otra pregunta y la responde Daniel. Dice, yo no vivo con mi pareja desde ese tiempo, el vínculo, ya quiero evitarlo y tratarlo porque tenemos una hija en común. Y el apelar a que sale con mujer siempre busca un pretexto para tener ese contacto cuando lo tienes para ofender. No hay yo qué hacer. Bueno, hay que aprender a poner límites, ¿no? Y hay límites que se ponen de manera personal y hay límites que también, bueno, hay que ponerlos ya a un nivel mayor, ¿no? De repente, pues, con las autoridades y tal. ¿Qué podemos hacer en esos casos, Daniel? Bueno, primero entender que los límites no se los ponemos a la persona, ¿no? Entender que los límites nos los ponemos a uno mismo. Porque tú puedes poner muchos límites a otra persona y esa persona pues no va a cumplirlos, ¿no? Tú puedes decir en el caso de hijos y eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo que se hablaba del tema de alimentos o pensión. O sea, puede haber un límite, puede haber una ley, puede haber todo, pero si esa persona no es consciente de eso, pues al final no lo va a hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Poner límites nosotros, ¿no? Y en el caso del respeto es muy puntual. Dejar claro desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta el maltrato o cómo te habla, simplemente en el primer momento en el que él empieza a expresarse de una manera que a ti no te gusta, simplemente tú le dices, ¿sabes qué? Hasta acá, y te retiras de ese lugar, te retiras de donde estás. Pero no puedes mantenerte en un sitio en donde tus límites que tú te has puesto no se respetan. Entonces, desde ahí hay que partir todo, ¿no? Lo que a mí no me gusta, lo que a mí me incomoda y son cosas que ya sobrepasan a mi valor, a mi amor que yo me tengo, entonces simplemente lo delimito. Si estoy en un ambiente en donde hay acciones que van contra de mí, entonces simplemente me retiro de ese lugar. No tengo que decirle a las otras personas que no lo hagan, que lo cambien o que modifiquen eso para yo sentirme bien, no, sino que yo en mis propios límites simplemente decido salir de ese ambiente y de esa manera se van poniendo todos los límites, ¿no? Y creo que mencionaba algo con el tema de un hijo que no lo... Tiene una hija en común con él. Ok. Entonces, y en ese caso es pues simplemente hay que tratar de hacer en la medida posible de poder conversar o dialogar en la medida que se pueda, porque muchas veces, y hay muchísimos casos en donde no se puede ni siquiera llegar a una conversación. Entonces sería mejor una conciliación, una tercera parte que aporte ahí a que se pueda pues llegar a ciertos consensos. Más no se puede hacer, pero lo que pasa en estos casos muchas veces es que nosotros como personas queremos que la otra parte se comporte o haga las cosas de acuerdo a como a mí me parecen que deberían ser. Y ahí es donde nosotros vamos a estar siempre en sufrimiento, porque nunca vamos a poder lograr eso. Nosotros no podemos controlar lo que las otras personas hagan como acciones. Entonces, nuestro sufrimiento siempre va más por querer que la otra persona se comporte del modo en que a nosotros nos parece, ¿no? En el caso de hijos, de que lo trate a mi hija del modo que a mí me parece, que el amor que él muestra, no, que no le muestre interés, que no. Entonces esas acciones nosotros no las vamos a poder manejar. Y ahí es donde está nuestro sufrimiento, porque al ver a un hijo sufriendo, triste por cómo la otra persona se comporta, viene también a destapar la propia herida que uno puede tener en cuestión
a cosas que haya vivido en la infancia. Entonces es muy importante analizar también, ¿no? ¿Por qué me incomoda tanto esto? ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué cosas me revive a mí? ¿Qué heridas me destapa a mí ver a mi hijo sufrir por papá, ¿no? Entonces todos esos aspectos hay que igual tenerlo en cuenta, porque todo eso nos ayuda a que nosotros podamos identificar en nosotros y reflejar todas esas emociones que hemos ido guardando para poder trabajarlas. Mientras más nosotros nos enfoquemos en trabajar eso, mucha más paz vamos a poder conseguir en nuestra vida, ¿no? Y en nuestras relaciones. Parece mentira, pero mientras menos nos incomoden las cosas que suceden a nuestro alrededor, mucha más calma vamos a tener y vamos a vivir en más tranquilidad. Sí, efectivamente. Es importante tener en cuenta eso cuando nosotros vivimos una experiencia de ese tipo, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas personas tienen un comportamiento negativo, se podría decir, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de quedarnos allí o no, y de eso, de hecho, más habla esa decisión de nosotros que de él, ¿no? Que de esta persona, porque acá hay algo también que tenemos que considerar. Es importante saberlo y aceptarlo. Y es que nosotros no podemos hacer que cambie nadie. De hecho, no es nuestra responsabilidad que cambie, porque nosotros podemos hacernos cargo solo de nosotros. Y la otra persona cambiará cuando le corresponda. La pregunta es si esa persona tiene un comportamiento que a mí no me gusta, ¿qué hago yo ahí, no? Como el ejemplo de la toalla mojada en la cama, ¿no? O sea, si no te gusta que la toalla está ahí y a ti es a quien te molesta, pues eres tú quien tiene que tomar la toalla, llevarla y dejarla en su lugar. No quejarte de que la otra persona lo hace. Luego se generará una conversación, pero el que se tiene que hacer cargo de sus emociones eres tú. Hay una pregunta para Lisette, justo sobre un tema que ella conoce muy bien. Pero antes hay que saludar a nuestros amigos. Está Fran Schunke en TikTok. Hola Fran, qué gusto hermano, qué gusto verte por acá. Está el buen Sergio también. Hola Sergio. Está Sol que pregunta de qué están hablando. Bueno, estamos hablando de amor propio, de conciencia, de relaciones de pareja. Bienvenidos todos. Qué gusto ver a nuestros amigos acá. Fran está haciendo también una gran comunidad. Está Petronila, está Evelyn Sofía, está Lita. Silvia, Erika también, Lucero. Chicos, estamos en 9K de tap, así que vamos a llegar a los 10K. A los 10K, rapidito, vamos a reaccionar ahí para llegar a los 10K. Y hay una pregunta que creo que está justamente diseñada para Lisette. ¿Cómo ayudar a un hijo adolescente a superar el abandono físico y emocional con su papá? Lisette tuvo que vivir esta experiencia con su hija adolescente. Como ella dice, se separó cuando su hija era muy chiquita y ha tenido que transitar la infancia, la niñez y la adolescencia de su hija con esta ausencia física y emocional por momentos con papá. ¿Cómo has sobrellevado estos momentos, Lisette? Definitivamente sí. Esto, cuando tenía 5 años, para ser más claros, me separé. Y primero que definitivamente comprendo mucho a la persona que esté pasando de repente le esté pasando mal, duro, porque sí es retante, se puede decir, criar, tanto sea papá o mamá, a tus hijos solos, sin la figura de padre o madre, y más aún cuando no tienes herramientas, cuando no conoces la información que quizás ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer. O sea, se puede decir que es duro, es difícil, algo que yo pude ir aplicando justamente con esta información que ya, si bien es cierto, es hace 5 años que vengo conociendo esta información, cuando mi hija de hecho estaba 12, 13 años, fue primero el entender esto, ¿no? ¿Cómo ayudo? Y uno como madre sufre mucho al ver a tu hija. Yo sufrí mucho a verla a mi hija porque
de niña, ¿no? Yo la escuchaba, perdón, la veía muchas veces, ¿no? Cuando no está la figura de padre presente, yo la veía por muchas situaciones a mi hijita a veces llorar, ¿no? Porque no estaba su papá, y a veces como decía, ¿no? Wilson también hace un momento, es de que tú no saber qué decirles en ese momento, cómo ayudarlos, y también a ti te causa muchísimo dolor. Entonces, lo primero que uno dice, oye, ¿cómo lo ayudo, no? Porque tú lo ves a tus hijos que quizás sufren, que están, incluso cuando están en la etapa de la adolescencia se vuelven más rebeldes, entonces tú te sientes tan frustrado porque no sabes cómo hacer, pero sabes qué pasa, y hoy lo puedo entender de esa manera realmente, es que a través de lo que está viviendo tu hijo, te identificas tú. Se identifica tu persona, porque quizás de repente tú, entre comillas, creciste con papá y mamá, o quizás no, pero también te vas identificando que lo que está pasando tu hijo te muestra todo ese dolor, todas esas heridas, todo ese programa que tú tienes dentro de ti, ¿no? Entonces vienes a pasar esta situación dolorosa. ¿Y qué hice o qué empecé a hacer yo mucho? Primero, ir interiorizando la información. Yo al inicio lo que quería era pues decirle a mi hijita, oye, léete esto o escúchate esto, pero ¿sabes lo que me ha ayudado más? Es de que yo empiece a escucharme a mí, a mirarme, a trabajar mis emociones, a ver qué me refleja de esta situación con mi hija que estoy pasando. Y lo que te recomiendo de antemano es de que primero en nuestros hijos adolescentes te van a hacer sentir como que no necesitan ni de ti, ni de papá, entre comillas. Lo único que puedes hacer es tú con tu hijo, hija, no sé, es que lo abraces mucho, que eso es lo que quieren ellos realmente, que los escuches. Pero si has llegado justamente, ¿no?, a esta comunidad, es de que empieces a buscar información de cómo ayudarte a ti, porque lo único que nos muestra también nuestros hijos es de que realmente tú le hagas saber que tú estás para ella. Y algo que yo he hecho siempre es, se puede decir, darle, el cariño que quizás no podía tener con papá, ni siquiera muchas veces, a veces caemos en la situación de repente de enojarnos o de decir, oye, tu papá eso, tu papá el otro, ¿no? Y no, eso no ayuda en nada. Lo que sí ayuda en nuestros hijos es que nosotros estemos para ellos, que nosotros lo escuchemos, que a veces nuestros hijos, algo que pasaba con mi hija también era que venía muchas veces a quererme compartir experiencias que ha vivido, y a veces no me daba esa oportunidad de poderla escuchar. ¿Por qué? Porque estaba ocupada, estaba haciendo varias cosas, trabajando, el estrés del trabajo, de poder trabajar para darle, ¿no? Entre comillas, la parte económica, de tratar de llenar esos vacíos que yo sabía que mi hija estaba pasando, llenarlos con la parte económica. No sé si es tu caso, si quizás lo estés haciendo, pero si de repente estás haciendo eso, es de que de verdad tu hijo, tu hija no van a detenerse o no se van a acordar si hiciste eso por ellos, pero sí se van a acordar si es que tú te sientas, lo escuchas, así tengas solamente 5 minutos, 10 minutos, ellos llegan en algún momento y te quieren contar algo y que estés ahí para ellos. Pero el mejor trabajo que a mí me ha servido es de que yo empiece a hacer un trabajo en mí, que yo empiece a buscar información para poderme ayudar, y a través de que yo me he venido ayudando, he podido saber ayudar a mi hija en este proceso de que definitivamente es el que no tenga a su papá presente físicamente y emocionalmente también. Muy cierto, muy cierto. De hecho a mí también me tocó vivir esa etapa con un hijo adolescente, y a ver, vamos a ser honestos, todos hemos sido adolescentes y justamente esta es la etapa donde incluso se activan más las heridas emocionales, el adolescente quiere hacerse cargo de su propia vida, se activa la rebeldía, y eso confronta con las heridas que nosotros mismos tenemos. Por lo tanto, pues hay dos choques de egos en ese momento, y eso hace de que a veces la relación incluso se deteriore más. Y entonces es una gran oportunidad, más que para ver cómo lo ayudamos a él, porque créanme, chicos y chicas, los adolescentes tienen ya la información, solamente que están tratando de explorar
sus emociones porque las tienen guardadas y hasta ese momento su voz casi no ha sido escuchada. Y esa es la etapa en donde sienten que necesitan ser escuchados. Y como bien decía Lisette, a veces nosotros los callamos queriendo dar nuestra opinión cuando lo único que ellos quieren es en realidad ser escuchados. Entonces, ¿cómo puedes suplir ese vacío? No lo puedes suplir. ¿Cómo puedes ayudarlo a superar? No la puedes ayudar a superar. Lo que sí puedes hacer es estar presente para tu hijo, para tu hija, en el momento que él o ella lo requiera. Y estar presente no es estar físicamente. Estar presente es estar abierto a lo que este niño o adolescente siente en ese momento y ser su soporte emocional, su guía emocional en ese momento. Nada más, los chicos, eso es básicamente lo que necesitan. Acá hay un comentario para complementar lo que decía nuestra amiga del Zoom, Natalia, y luego viene la pregunta de Diana. Pero para complementar acá, decía, mi papá no fue responsable de mí o de mi hermana, ya de adulta alguna vez nos dio su versión de la relación con mi mamá y pues nada, eso no le quitó ser y seguir siendo padre ausente y aceptar mi herida de abandono ha sido muy dura. Hasta acá el comentario es de una mujer madura que se hizo cargo de su vida. Sin embargo, luego dice lo siguiente, si estoy soltera, resuelvo todo y no acepto ayuda de nadie. Estando en pareja, anhelo que esa persona me rescate. Hasta hace un momento era una persona madura, una mujer madura. Ya complementa su comentario con una mujer más consciente de lo que está viviendo. Consciente. Sin embargo, eso es lo que a muchas mujeres les pasa. A ti te pasó, Lisette, ¿no? La mujer que resuelve todo, la mujer empoderada. Y ahí es donde también se pasa una línea. Confundimos mujer empoderada con mujer todopoderosa. No es lo mismo. Una mujer empoderada se empodera y el poder viene de dentro. Eso no quiere decir que una mujer se masculinice y que de pronto se cierre a que el mundo, el universo, un hombre incluso le ayude, aporte, esté para ella, pida ayuda, porque pedir ayuda es decir, confío en la vida y la vida provee para mí. Entonces no nos cerremos a pedir ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también genera luego dependencia. Cuando nosotros nos cerramos a pedir ayuda, de pronto puede haber un pequeño, ¿no?, avistamiento de que ahora sí encontré la figura paterna que me faltaba y entonces me apego a esta figura paterna. Entonces hay que saber mantener el equilibrio. Por una parte, yo me doy todo el amor que requiero, y está bien, pero por otro lado me abro a ser amado o amada. Entonces no nos cerremos a eso tampoco. No nos cerremos al amor. Y como bien dice Larragibel, ella es consciente de que cuando está en pareja, anhela que esa pareja la rescate, ¿no? La rescate del dolor, la rescate del sufrimiento seguramente, la rescate de ese vacío emocional. Porque algo que no comprendemos nosotros los varones como padres es que esa ausencia emocional que generamos en la niña no le estamos provocando a la niña solamente. Estamos creando entre comillas, porque no lo estás haciendo en ese momento, pero sí estás creando, mejor dicho, a una mujer adulta que va a experimentar las heridas que esa niña está viviendo en ese momento. Porque, a ver, una niña en ese momento seguramente necesita solamente la figura del papá, pero cuando crezca, no solamente va a necesitar la figura del papá físicamente, sino que va a necesitar las emociones de papá, la protección de papá, el apoyo de papá, lo justo que puede ser papá, y todas esas emociones se cargan, ya sea en una mujer dura, cerrada a sus emociones, o por el contrario, una mujer dependiente absolutamente de su pareja. Entonces cuidado con eso. Dice Mari Carmen, gracias Lisette, justamente yo estoy haciendo eso, estar presente en sus actividades con su hijo, ¿sí? Muy bien. Y ahí hay una pregunta de Diana, dice... una pregunta, ¿en qué libro de la Biblia está el tema del amor propio, por favor? Y hay muchas citas bíblicas, seguramente no lo saben, ¿no? Pero nosotros, los tres, en algún momento hemos pertenecido a alguna congregación y tal, entonces la Biblia es familiar para nosotros. Y por ejemplo, hay algo que yo siempre hago,
que siempre pregunto en mis cursos, ¿no? Cuando dicto mis clases les pregunto, a ver, chicos, chicas, ¿quiénes ya llegaron a amar a su prójimo como a sí mismo? Y la mayoría dice, no, yo todavía no, yo todavía lo estoy intentando, no, yo todavía no llego a ese nivel. Y ese principio bíblico habla íntegramente del amor propio, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque así es como nosotros amamos. Y ahí traigamos a colación lo que decía el comentario de que el 90% se lo da a los hijos y el 10% a su pareja. Es que el amor no funciona así. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, que es como lo amas siempre, tú das lo que tienes. Entonces, una hermosa forma de amar, por ejemplo, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tu jefe, a tus amigos, es elevando tu amor propio. Si tú te amas más, entonces vas a tener mucho amor para dar, ¿sí? Eso, por ejemplo, como principio bíblico. Otro, en la Biblia dice, Dios es amor, ¿no? La Biblia lo dice, incluso hay una canción. Y si Dios es amor, y tú, como cristiana, me imagino, y por eso es que haces la pregunta, y tú te reconoces como hija de Dios, entonces, pues tú eres un poquito de ese amor. Por lo tanto, tienes que representar al Padre como tal, con los frutos del amor. Entonces la Biblia está llena de palabras de amor. Los salmos son cantos de amor incluso. Entonces hay muchos lugares en la Biblia donde puedes hablar de amor. Dice acá, complementando el comentario anterior, dice, el resultado de su ausencia es que las relaciones que he tenido me han engañado o son casuales, dice. ¿Qué tanto influye la ausencia de papá en las relaciones de este tipo? ¿Casuales o relaciones con traiciones o con conflictos? Lo que pasa es que cuando falta la figura paterna, por lo general, en el caso de la niña, no va a salir a buscar una pareja, sino que va a salir a buscar un padre, o sea, esa figura que no tuvo, esa figura masculina que no llenó esos vacíos, ese amor, ese cariño. Entonces, lo más probable es que, pues, en cada relación que tenga, va a simplemente estar buscando relacionarse desde una necesidad, desde una carencia, y eso va a provocar, pues, que se generen celos, que se generen inseguridades, que se generen miedos. Y cuando nosotros actuamos desde el miedo, desde las inseguridades, desde los celos, obviamente la persona que llegue a nuestra vida nos va a seguir mostrando lo mismo, o sea, nos va a seguir mostrando esa herida que todavía no hemos trabajado. Entonces, si tú estás buscando una figura masculina y empiezas con los celos, con los miedos, con las inseguridades, la vida en su gran sabiduría te va a mostrar aquello que necesitas seguir aprendiendo de ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, parece muchas veces no tan importante, pero realmente la figura de papá en una niña influye muchísimo. Esa es la primera imagen de amor masculina que recibe, ¿no? Y cuando eso no hay, pues la mayoría de niñas en su edad adulta pues van a salir en busca de eso, ¿no? En busca de un papá que las abrace, que las consienta, que les dé ese amor que no llegaron a recibir. Y desde ahí todas las acciones van a ser siempre desde ese miedo, ¿no? Porque al encontrar ya una persona que de algún modo supla esas necesidades que no se ha sabido dar la niña, pues las inseguridades a perderlo van a hacer que automáticamente se autosabotee para, por así decirlo, acabar nuevamente con esa relación y repetir nuevamente ese dolor de esa herida que tuvo con papá, ¿no? Ahí hay una pregunta más en el chat que dice, ¿y cómo podemos ayudar a nuestras hijas para que no pasen por esto en sus futuras relaciones? Lisette, que tiene una hija, a ver, ¿cómo se hace? Primero, lo que tienes que empezar a hacer, Ari, hermosa, es no seguir pensando en que tu hija no repita tu historia. Porque créeme que lo que dijo Daniel ahora, en lo que más te enfocas o en lo que más temes, créeme que vas a atraerlo.
Es uno de los grandes miedos que tenemos, creo yo, las madres, si es que nuestra historia de vida no fue la que esperábamos, si nuestra historia, si nos equivocamos, si nos engañaron, si pasamos ciertos retos en toda nuestra vida. Lo menos que queremos es que nuestros hijos repitan nuestra historia, que nuestras hijas repitan nuestra historia. Pero créeme, con el amor te lo digo, de que primero te encargues en ir soltando esos pensamientos, de que va a pasar, porque créeme que lo que más estás temiendo puede ser que la vida te lo haga, lo pases, para poder tener aprendizaje, lo que decía Daniel, ¿no? También ahorita en la pregunta anterior, que es lo que la vida te va a volver a mostrar las situaciones para que tú puedas tener el aprendizaje. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestras hijas? Pues definitivamente parte de lo más importante, haciendo ese trabajo en ti. Créeme que yo, como mencionaba hace un momento, yo tenía una relación de verdad por todo lo que venía cargando, porque no había sido, en teoría, no estaba cumpliendo mis sueños, era una mujer pues que se frustró en el camino, que se separó, que no quería eso para mi vida, que quería tener la familia perfecta, que no se dio, y luego pues toda esa frustración en el camino pues lo vamos volcando a nuestros hijos, y cuando vemos que están creciendo decimos, oye, entra a tallar nuevamente el sentirte culpable. ¿Por qué? Porque seguro de repente pasa en el camino, ¿no? De que, oye, ¿qué hice mal para estar sola, para que mi hija no esté pasando esto gracias a que me separé? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿No? Entonces nosotros nos enfocamos en vivir tanto, en buscar de manera externa qué puedo hacer para que a mis hijos o a mi hija no le pase esto. Pues lo mejor que puedes hacer es buscar sanar a esa niña que está definitivamente herida, para que no puedas, y no porque no le pase a mi hija, sino porque tú puedas vivir en paz contigo. Y créeme que algo que he aprendido en este camino es que lo que tengan que pasar nuestros hijos en la vida va a pasar, pero algo que tú sí puedes controlar y sí puedes hacer es en cómo tú estás siendo con tus hijos, cómo tú te estás comportando contigo, porque créeme que la mejor forma de poder enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo. De repente que tú empieces a pensar en ti, a que tú empieces a buscar información, lo que decíamos hace rato, el de que estés aquí escuchando esta información, de repente historia, y como yo lo escuché hace un tiempo, lo empecé por un libro, me lo dijo un libro, pero hoy de repente tú estás escuchando de personas que ya están aplicando esa información en sus vidas y que están viendo una transformación. Entonces, primero, desde que tú estés escuchando aquí esta información de una información distinta, que bien puedes estar viendo cualquier otra cosa, estar viendo de repente una serie o viendo un programa de televisión, ¿no? Estás buscando información de poder transformar o cambiar eso que te ha tocado vivir, no sé qué es lo difícil que hayas tenido que vivir en toda tu vida, pero créeme que el primer paso es eso, soltar ese de cómo no quiero que mi hija repita la historia, porque créeme, y te lo digo con experiencia, han habido cosas que a mi hija definitivamente ha repetido, patrones, se puede decir, que yo he vivido en mi vida, pero porque era lo que más temía. Pero empecé a hacer ese trabajo en mí, a buscar nueva información, a ver cómo puedo aprender a amarme, cómo me empiezo a amar yo, y haciéndolo de esa manera, créeme que hoy en día pues mi hija viene trabajando información, ella por su propia cuenta, pero porque yo tomé la decisión de empezar a hacer un cambio en mí. Eso es lo primero que tú puedes hacer. Sí, y para complementar algo de lo que dice Lice con el tema de los hijos, estaba justamente escuchando, y es que hay una frase típica, ¿no? que muchas veces se usa como padres, y es que yo daría todo por mis hijos, ¿no? Que yo mataría por mis hijos. Pero muchas veces ese decir de yo hasta moriría por mis hijos, sí, pero ¿irías a terapia por tus hijos? ¿No? Muchas veces el afán está tanto en querer ver cómo salvarlos a ellos, cuando no ponemos el foco en que de repente nosotros somos los que tenemos que salvarnos primero, ¿no? Con el ejemplo de
de un salvavidas, ¿no? De un hijo, si tu hijo se estuviera ahogando en la playa y tú no sabes nadar, ¿de qué serviría todo tu amor por él? Y de que te metas a la playa, si tú igual no sabes nadar, serían al final 2 personas ahogándose y muriendo. Entonces, si nosotros somos más conscientes con el tema de hijos, es entender de que nosotros como padres somos los primeros que tenemos que estar bien, los que tenemos que saber cómo nadar, por así decirlo, para poder entrar y salvarlos en la situación en la que nuestro hijo en algún momento necesite de nuestra ayuda. Si no tenemos claro eso, nuestro sufrimiento va a seguir, porque vamos a seguir enfocados más en querer que él cambie o que él se comporte de cierto modo, que no repita patrones, pero nuestros miedos van a seguir ahí y van a ser 2 personas que vamos a seguir sufriendo. Entonces es muy importante que como padres entendamos que primero es el bienestar de uno, el primero es que tú tomes terapia si es que puedes, o que tú seas el que lea libros, tú el que lleve cursos, tú te enfoques en hacer tu trabajo en ti, en tus miedos, en tus inseguridades. Créeme que cuando tú trabajas en todo eso parece magia, pero un hijo solito empieza a hacer mejor las cosas, solito toma mejores decisiones, ¿no? Se ha visto en muchos casos y en muchos ejemplos que nosotros tenemos con los distintos alumnos que han pasado por nuestro programa que tenemos, ¿no? Así que ese aporte para complementar todo lo que ya Lisette mencionó. Listo. Entonces, ya para ir cerrando la transmisión, voy a responder nada más una última pregunta. Que dice, ¿qué se puede hacer cuando me siento triste y abandonada? Primero, cuando uno está triste, lo que no debes de hacer es reprimir esa emoción. O sea, estoy triste, entonces pongo música a todo volumen y me pongo feliz para no estar triste. O estoy triste y entonces me voy de compras para olvidar que estoy triste. No, si uno está triste, pues hay que sentirlo, ¿no? Hay que sentirlo, ¿no? Porque la tristeza es parte de la vida, es parte de nuestros estados emocionales. Hay momentos donde uno se puede permitir ese estado emocional y hay que sentirlo. Ok, acepto que estoy triste. No me voy a identificar con esto, no me voy a quedar con esto. Sin embargo, reconozco y acepto que observo tristeza en mí. Y luego, pues esa tristeza, como la has aceptado, se va a ir diluyendo y se va a ir eliminando. Y luego, cuando te sientes abandonada, recuerda algo muy importante. La única compañía que nunca vas a dejar de tener es tu propia compañía. Es la tuya. Tú siempre vas a estar contigo. Y si tú te sientes abandonada es porque no has conectado con esa compañía, con lo valiosa que puede ser tu propia compañía. Pero ¿saben qué pasa, chicos? Que nosotros nos sentimos abandonados o nos sentimos solos porque no nos gusta estar con nosotros. Estamos peleados con nosotros mismos. Entonces cada vez que nos hablamos, nos criticamos, nos juzgamos, nos atacamos, nuestra mente comienza a recordar las cosas difíciles que vivimos, el sufrimiento, el dolor. Entonces desde esa perspectiva de dolor, obviamente vamos a preferir no estar con nosotros, sino que vamos a preferir estar con alguien, ¿no? Con la pareja, con los amigos, en la calle, porque ahí nos desconectamos de quiénes somos y nos conectamos a lo que ellos son o a lo que ellos nos dicen. Entonces cada vez que sientas que estás sola, recuerda que estás contigo y que tú eres tu mejor compañía. Y si hasta ahora no lo has sentido así, entonces comienza a practicar de alguna forma, algún tipo de terapia, algún tipo de información que te pueda ayudar a conectar contigo y con lo valiosa que es tu propia compañía. ¿Sí? Muy bien, listo. Chicas, entonces, para quienes están en la comunidad y quienes se han unido a esta reunión, gracias por estar acá. Nos encantaría verlos al menos por unos segundos y que prendan sus camaritas para poder conocerlos y saludarlos. Nosotros podemos ver todas las camaritas ahí en la pantalla. Gracias por haberse conectado, gracias por estar acá. Reuniones como estas vamos a hacer siempre, así que interactúen en la comunidad, interactúen en el grupo. Y para quienes están también en el TikTok, gracias por compartir. Estamos casi por llegar a los 15 K de corazoncitos, así que si nos ayudan para llegar antes que cerremos, les vamos a agradecer. Compartan esta transmisión porque esto también nos ayuda a que mucha más gente vea el contenido. Gracias a todos. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes. Esta información nos encanta a nosotros aplicarla y nos encanta más compartirla. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir en compañía. Si alguno de los que está en la transmisión de TikTok no se ha podido unir a la reunión principal, en el link del perfil
pueden unirse y acceden a una próxima reunión también. Sí, quiero agradecer ahí a Walter, que ha estado toda la reunión con la cámara prendida, a Inés, que ha estado toda la reunión con la cámara prendida también, y a todos los que están también en línea. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Bueno, conmigo, gracias, eso ha sido todo, y ahora se despiden los chicos. Daniel. Sí, gracias por haber estado acá acompañándonos. Es muy bonito poder compartir esta información. Nos encanta siempre estos espacios porque lo hemos dicho, ¿no? Nosotros iniciamos en un momento de la misma manera, escuchando a otras personas, escuchando información, leyendo libros, y eso nos ayudó en nuestro propio proceso. Y a partir de ahí, pues, todo lo que nosotros podemos rescatar, queremos también compartirlo porque estamos seguros de que alguien más puede conectar con esta información y que a partir de ahí puede iniciar su propio proceso. Así que es una alegría inmensa poder compartir con todos ustedes este espacio y vamos a seguir haciéndolo. Así que a seguir conectándose ahí en la comunidad, a seguir interactuando, a seguir compartiendo los videos en las redes sociales, a seguir dándole mucho amor a la comunidad y a seguir uniéndose los que aún no se unen al grupo de WhatsApp en el link del perfil de TikTok, para los que están ahí en TikTok. Sí, familia, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por haberse conectado. De verdad es parte de nuestra historia, parte de lo que hemos podido aprender, y recordarles que esto es un proceso que si estás hoy aquí en este Zoom, estás escuchando en TikTok, de verdad, si algo de lo que hemos compartido te hace sentido, conecta contigo, créeme que de verdad en algún momento de mi vida sentí que todo estaba perdido, que estaba en modo sobrevivencia y que ya no había más que hacer, más que solamente seguir hasta que Dios me diga aquí nada más llegaste. Pues mi vida empezó a tener dio un giro y empezó a tener sentido. No sé lo que estés pasando, no sé la situación que te esté correspondiendo vivir hoy en día, pero si de una u otra manera llegaste hasta aquí, a este grupo, a esta comunidad de TikTok, de verdad, créeme que es un mensaje. No sé en lo que tú creas, en Dios, en el universo, en la vida, no sé lo que tú hayas pedido, pero créeme que esto puede ser un antes y un después en tu vida si tú empiezas este camino de seguir, no buscando afuera, sino buscando dentro de ti. Así que si aún, vamos a pasar a los que están en nuestra comunidad de WhatsApp, vamos a compartirles también el enlace por ahí del grupo para que lo puedan compartir con personas que ustedes crean que también les pueda sumar esta información, para que así podamos ser más personas siguiendo, compartiendo, y también para ustedes, las personas de TikTok que no se han unido a la comunidad de WhatsApp aún, vayan a unirse en el link del perfil, ahí está, para que se puedan unir a nuestra comunidad. Así que muchas gracias a toda nuestra comunidad de TikTok, gracias a todos los que estuvieron en nuestro Zoom, y bueno, vamos a seguir compartiendo información con ustedes con mucho amor. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Gracias, chao. chicos.